Les saluda Gabriela Ramírez, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo, también de nuestra misma casa de estudios. Bien, el día de hoy vamos a procurar explicar las principales diferencias sobre la aplicación de dos principios que en materia ambiental considero fundamentales, y son el principio preventivo y el principio precautorio. Rápidamente vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos principios y cómo es que en el marco de la normativa internacional, pero también nacional, pues estos principios se han ido recogiendo. ¿Cómo entender, para empezar con el principio de prevención, cómo entender el principio preventivo? Podemos señalar que el principio preventivo apunta fundamentalmente a tener en cuenta que muchas veces los daños ambientales no pueden ser reparados, o en todo caso, el impacto que genera un daño ambiental en determinado elemento del ambiente no puede ser reparado, muchas veces. Entonces, este principio preventivo precisamente procura, ¿no?, atender eso, es decir, tiene en cuenta que debido al alto potencial de irreparabilidad de los daños ambientales, ¿no?, es importante que las actividades se sometan a controles, por ejemplo, controles previos, ¿no? Y eso ya dependerá de cada administración, de cada estado. Otro punto importante es que el principio preventivo opera ante una situación de certeza científica, es decir, la administración, para tomar una decisión y aplicar el principio preventivo, ¿sí?, va a estar clara, va a tener conocimiento claro de que esa actividad o esa medida que se pretende implementar genera un daño o un impacto negativo en el ambiente. Entonces, como la administración tiene claridad de que esa actividad genera un impacto negativo en el ambiente, pues aplicando el principio preventivo puede ordenar suspender la actividad, puede ordenar de repente alguna otra acción que impida, ¿no?, que se pueda generar ese daño sobre el cual hay certeza. ¿Qué antecedentes podemos señalar en términos generales, ¿no?, sobre el nacimiento del principio preventivo? Fundamentalmente me quiero referir a la Declaración de Río de Janeiro del año 92, que si bien es una norma de naturaleza soft law, claramente recoge en el principio 17 la necesidad, por ejemplo, de que los estados cuenten con un instrumento de gestión ambiental, como es la evaluación de impacto ambiental, precisamente, ¿no?, precisamente para que los estados tomen una decisión, la autoridad nacional tome una decisión respecto de una actividad sobre la cual hay certeza que vaya a producir un impacto negativo en el ambiente. Recordemos que la Declaración de Río es una norma de naturaleza declarativa, no es un tratado, pero a pesar de eso es uno de los instrumentos en materia ambiental más importantes porque ha generado muchos estándares hasta la fecha, ¿no?, que se vienen aplicando y que se vienen tomando en cuenta y que incluso han sido recogidos luego por otros documentos. Otro instrumento importante a modo de ejemplo lo tenemos en una norma de naturaleza vinculante, esta sí ya no es soft law, este es un tratado, y es la Convención sobre Diversidad Biológica, ¿no? Tratado importante, por ejemplo, el Perú es parte de ese tratado, y fíjense, señala en su artículo 14, numeral 1, literal A, la necesidad de que los estados establezcan procedimientos, los estados parte del tratado, establezcan procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental, ¿no?, en los proyectos, bueno, propuestos, ojo, que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica. Es decir, hay seguridad de los efectos adversos que esos proyectos podrían generar en la diversidad biológica, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo recogido en un tratado que nos muestra la aplicación del principio. A nivel nacional, por ejemplo, tenemos el artículo 6 del título preliminar de la Ley General del Ambiente, que hace referencia, ¿no?, a que la gestión ambiental tiene como uno de sus objetivos evitar la degradación ambiental, ¿no? Y en esa línea, sin duda, el Estado tiene que tomar decisiones, ¿sí?, de naturaleza preventiva para evitar el daño que se pueda generar por cualquier actividad, reitero, sobre la cual haya certeza de que ese daño se va a producir de realizarse la actividad. Y a nivel internacional, este derecho, o mejor, perdón, este principio, cobra mayor importancia
Por ejemplo, en casos de contaminación transfronteriza, o como conversamos la lección anterior, ante situaciones en las que el Estado A va a llevar a cabo una actividad eh, que va a impactar en el medio ambiente, pero que ese impacto también podría repercutir en el Estado vecino, ¿no? Entonces, si el Estado A, por ejemplo, tiene claridad sobre el impacto que podría generar su actividad y cómo va a repercutir en el Estado vecino, no solamente está operando el principio de cooperación internacional, sino también el principio preventivo. ¿Por qué? Porque el principio preventivo parte de la idea de que existen obligaciones, ¿no?, por parte de los estados de adoptar previsiones teniendo en cuenta esta certeza científica sobre los riesgos que puede entrañar la actividad. Si yo sé que mi actividad, así haya sido autorizada, puede generar, hay el riesgo de que se pueda llevar a cabo este, este impacto, ¿no es cierto?, negativo, por más que se tomen todas las previsiones, porque muchas veces ocurre eso, pues tiene la obligación el Estado A de informar al Estado B. Y el principio preventivo está ahí presente, porque implica la obligación de que el Estado A, ¿no es cierto?, adopte las previsiones necesarias precisamente para evitar cualquier riesgo, ¿sí?, que de por sí él ya tiene certeza podría generar la actividad. En segundo lugar, el principio preventivo a nivel internacional pues también establece la obligación de los estados de imponer restricciones o prohibiciones a las actividades que podrían generar ese daño. En tercer lugar, también los estados tienen que actuar de modo proporcional para evitar ese daño, por ejemplo, a nivel transfronterizo, ¿no? Y claro, ya dependerá del nivel de coordinación entre los estados, sobre todo del estado A, en el cual se desarrolla la actividad, ¿no?, para evitar cualquier tipo de daño. Y en cuarto lugar, recordar que el principio preventivo se basa, ¿no?, o nace, tiene una base en el derecho internacional, ¿no? Esto es fundamental, sobre todo, repito, cuando estamos hablando de daños transfronterizos, porque entran a tallar otros principios con los que también el derecho ambiental pues se apoya, ¿no?, o de los que el derecho ambiental se apoya. Muy bien. A nivel nacional, ¿no?, podemos comentar que el artículo 25 de la Ley General del Ambiente, por ejemplo, ¿no?, en nuestro país, recoge los llamados estudios de impacto ambiental, ¿sí?, que es el instrumento de gestión ambiental que por excelencia recoge el principio, ¿sí? De todas maneras, sobre este instrumento nos referiremos más adelante en otras lecciones, pero recordar que el instrumento de gestión ambiental, como reflejo más claro de la aplicación de este principio, es el estudio de impacto ambiental. Ahora, ¿qué lo diferencia del principio precautorio? Se dice que el principio precautorio opera ante la situación de incerteza científica, ¿no? Y claro, es decir, el principio preventivo opera ante una situación de certeza científica y el principio precautorio ante una situación de incerteza. ¿Cómo entender esto? Ya, que si tengo certeza, si el Estado, la administración tiene certeza de que la actividad va a generar un daño en el medio ambiente, pues impide la realización de la actividad o la paraliza, porque tiene certeza. Pero si hay duda de que esa actividad vaya a generar daño, si hay duda o incerteza científica, no da luz verde a la actividad, o la paraliza o la prohíbe. No es tan sencillo. ¿Cómo entender esta incerteza? Porque fíjense que la decisión que se puede tomar invocando el principio preventivo es una decisión que va a generar una restricción, una prohibición, por ejemplo, la prohibición de una actividad u ordenar que se retire un producto del mercado, son decisiones complejas. Entonces, ¿cómo entender esta incerteza? Podemos entender esta incerteza de dos maneras, ¿no? Una incerteza originaria y una incerteza sobrevenida. Originaria, ¿cómo? Cuando hay tecnologías y actividades novedosas, ¿no?, que tienen algunos efectos que todavía son desconocidos, ¿sí? Versus la incerteza o el escenario de incerteza sobrevenida, que es que estamos al inicio de procesos o productos que eran inocuos, porque sus efectos no habían sido totalmente dimensionados, por lo tanto la gente los consumía, la actividad se estaba llevando a cabo, pero más adelante, gracias al avance de la ciencia eh, o la propia experiencia de la administración pública, aparecen riesgos, ¿sí? Aparecen riesgos que no habían sido mapeados al inicio y por lo tanto la administración también toma la decisión de
suspender la actividad o retirar el producto. En este escenario de incerteza. Ojo, en este escenario de incerteza. Pero la precaución o el principio de precaución, entonces, ¿qué busca realmente? Yo pongo el ejemplo, siguiendo al maestro José Esteve Pardo, un ejemplo que puede ayudar mucho a entender este principio. Cuando una persona desaparece, que es el ejemplo que, repito, el maestro José Esteve Pardo menciona en su lectura, cuando una persona desaparece, la legislación ha establecido un plazo, ¿no? La legislación ha establecido un plazo para poder establecer los efectos que esa desaparición puede generar. De repente la persona nunca más aparece, ¿no? Pero el derecho tiene que actuar de alguna manera. Y ahí el derecho opera con presunciones legislativas. Es decir, el legislador va a establecer que pasado cierto tiempo la persona pues será declarada desaparecida oficialmente y, por ejemplo, establecerá efectos sobre sus bienes, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa si la persona tenía bienes o algún negocio? ¿Qué va a pasar con esas actividades que el desaparecido estaba ejerciendo? Etcétera, etcétera. Lo mismo pasa aquí. Estamos ante una situación de incerteza, pero esa incerteza, ¿sí?, tiene que ser clara, ¿sí? Esa incerteza no puede ser cualquier duda, ¿ok? Entonces, el principio precautorio lo que hace es establecer una decisión, ¿no?, por parte de la administración pública en situaciones de incertidumbre, ¿sí? ¿Ok? Pero no estamos hablando de cualquier incerteza, repito. Es decir, que cuando la administración tome la decisión de suspender la actividad, de retirar el producto del mercado, por ejemplo, aplicando el principio precautorio, debemos estar ante un escenario denominado certeza de la incerteza. Y a eso me refería con las presunciones, ¿no? Es decir, puede ocurrir que la legislación, de alguna manera, permita a la administración aplicar el principio precautorio, ¿no?, ante ese escenario de incertidumbre. O también la administración, llevándose de presunciones institucionales, ¿sí?, es decir, informes emitidos por autoridades confiables, por ejemplo, en materia de salud, autoridades serias, reconocidas. Eso es más complicado también de establecer, ¿no? ¿Qué autoridad es reconocido, qué autoridad tiene, entre comillas, la verdad? Pero, de todas maneras, las presunciones institucionales también sirven de apoyo a la administración para tomar una decisión. En este escenario, en el escenario en que tienen que haber siempre dos presupuestos, que haya, repito, una situación de incertidumbre o de riesgo, pero que sea debidamente acreditada esa situación de incertidumbre o de riesgo, pero al mismo tiempo que esa situación de incertidumbre o riesgo genere un riesgo grave, ¿sí?, o sea, un riesgo real significativo para el medio ambiente. ¿Ok? Si no se dan esos dos presupuestos, la situación de incertidumbre o de riesgo debidamente acreditada y el riesgo grave, es decir, un riesgo real significativo que se vaya a generar en el medio ambiente, no se debiera aplicar el principio precautorio. Si la administración toma la decisión de aplicar el principio precautorio, entonces debe aplicarlo teniendo claro también en qué tipo de incertidumbre está. Si ante una incertidumbre o incerteza originaria o ante una incertidumbre o incerteza sobrevenida, ¿no? Un ejemplo de incerteza sobrevenida, ¿no? Medicamentos que lamentablemente se supo muy tarde, ¿no? Muy tarde que tenían efectos adversos, ¿no? Que tenían efectos adversos. Y claro, muchas veces en algunos estados no se puso en práctica o no se comercializó el medicamento, pero en otros sí, ¿no? Entonces va a depender también, ¿no? Va a depender también de la decisión de la administración, ¿no? Va a depender también de la decisión de la administración si el elemento respecto del cual existe incerteza, pues finalmente, por ejemplo, es comercializado, ¿no? Si bien es cierto, existen instituciones, ¿no?, que se encargan de evaluar eh, la, la solvencia de los medicamentos, ¿no?, la seguridad de los medicamentos para no poner en riesgo la salud de las personas. Muchas veces estoy pensando en los años 60, por ejemplo, con la talidomina, ¿no? Muchas veces no es tan fácil, ¿no? O no fue tan fácil determinar que el medicamento no llegue al consumo humano, ¿no? No llegue al consumo humano. Y cuando ya se tuvo conocimiento que el medicamento generaba efectos adversos, ¿no?
pues para las personas que llegaron a acceder al medicamento, pues era muy tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, medicamentos que no llegan a ser comercializados, es un ejemplo de la aplicación del principio precautorio, ¿sí? Por ejemplo. Eh, y yo siempre señalo que el punto clave para determinar la aplicación del principio precautorio es tener en cuenta también las características que rodean a este principio. En primer lugar, tener en cuenta que este principio no puede aplicarse ante cualquier riesgo, sino ante riesgos que son graves e irreversibles. En segundo lugar, tener en cuenta que la aplicación de este principio está dirigido a poderes públicos y no a poderes particulares, ¿no? Es la administración la única que puede determinar si una actividad no se lleva a cabo aplicando el principio precautorio, si un producto, o sea, un medicamento, un alimento se retira del mercado aplicando el principio precautorio o cualquier otra actividad. Luego, debiera tener un efecto temporal, debiera ser una medida de naturaleza temporal, porque la incerteza no va a ser eterna, ¿no? Y además también, ¿por qué debiera ser de aplicación temporal? Porque las medidas que va a imponer son medidas gravosas, son medidas restrictivas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, la administración debiera tener mucho cuidado al momento de aplicar este principio. Y finalmente, es un principio que se debiera adoptar en situaciones de excepción, ¿no? No es un principio que se debiera adoptar todos los días, ¿sí? Por eso se dice que la aplicación de ese principio implica una decisión de excepción, ¿no? Eh, y creo que eso en términos generales puede de alguna manera explicar la diferencia entre ambos principios. A nivel internacional, así como el principio preventivo lo podemos encontrar en la Declaración de Río, pues lo mismo ocurre con el principio precautorio. ¿Sí? Lo tenemos en el principio 15, ¿no? Que habla de que el Estado tenga en cuenta, ¿no? La existencia de un peligro de daño grave o reversible, ¿no? Y que la falta de certeza científica absoluta, dice el principio 15, no se utilice para postergar una decisión que precisamente pueda proteger el medio ambiente. En pocas palabras, ante la incerteza o la falta de certeza científica absoluta, pues el Estado debiera actuar, ¿no? Para impedir que esa actividad sobre la cual hay esa incerteza pueda generar un daño grave o irreversible. Y en nuestra legislación, la Ley General del Ambiente, pues también en el artículo 7º, el título preliminar, hace referencia también a este principio. Por mi parte eso sería todo. Sin duda son dos principios complejos, pero que en estos breves minutos hemos tratado por lo menos de esbozar las principales características y diferencias entre ambos. Muchas gracias.